IFA, el 4 estrellas que hace lo mismo que 2 5 estrellas y en ambos casos ligeramente mejor. Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy vamos a ver la build legendaria de la construcción al detalle y en profundidad de IFA, del personaje que puede jugarse dentro del campo como una mejor Mizuki y fuera del campo como uno de los mejores soportes de 4 estrellas fuera del campo que puede haber a Nemo para activar no solo Sombra Verde, sino el primer personaje que puede activar correctamente dos de los sets más poderosos de todo el juego, que son el Sombra Verde y el set de Pergamino, que te da 40% daño elemental 20 segundos y poca broma porque lo acerca, que no iguala, a el bufo que nos puede dar, por ejemplo, Kazuha, con ese 40% daño elemental. Aparte de que tiene cooldowns sorprendentemente de Arconte y rotación de 15, lo que lo distancia y mejora de Sakarosa, que ya iba siendo hora de que algún personaje lo power creepee, muy entre comillas, porque no es exactamente la misma función. Pero IFA es muy interesante y como 4 estrellas la definición que le daría es sólido, tanto dentro como fuera del campo. No es un jinete del apocalipsis, ni mucho menos, no está tan roto. Muchos que habéis tirado por Escofire o Navia lo tendréis en vuestra cuenta, pero sí es un personaje a tener en cuenta. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para que gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis, es totalmente gratis, que a mucha gente le cuesta dar un like o dejar en los comentarios: hola, no soy una IA ni soy un bot, soy una persona que quiere ganarse una bendición. Así que comentar todo ello para participar por una bendición una vez al día en el canal. Bienvenidos invitados a los directos que sorteo también una vez al día bendición lunar, link aquí abajo en la descripción. Que aprovechéis si estáis comiendo. ¿Cuántos IFAs salieron en vuestras tiradas? ¿Cuántos Ororón? ¿Y qué tal esas tiradas? ¿O si estáis ahorrando por Raiden Kinnich o Skirk y Mahuika? Y vamos con la build legendaria de IFA, el 4 estrellas más sólido que nos podemos encontrar. Muy bien. Lo bueno de IFA tiene una cosa muy buena y una muy mala, que os voy a contar ahora mismo las dos. La buena es que es un personaje que se puede jugar dentro del campo y fuera del campo, es fácil de utilizar y de entender, lleva acceso a las armas más poderosas del juego, que son los catalizadores, tanto el famoso cazador de dragones que puede bufar al resto del equipo, como un sacrificio, como acceder perfectamente al arma de Citlali, que podría bufar al personaje en campo 28%, en este caso no da escudo, con lo cual no se aprovecha, pero para sí mismo da 365 de maestría, que es el arma que más maestría del juego te va a dar para los torbellinos, y estando en campo funciona torbellinos, y como os expliqué, dentro y fuera del campo puede llevar Sombra Verde y Pergamino, es decir, esto es lo que lo hace versátil y sólido, y es la parte buena. ¿Cuál es la parte mala? Que si lo juegas dentro del campo, literalmente es un mejor Mizuki de una forma muy contundente y no es un bait, es exactamente esa la definición. IFA es un mejor Mizuki, hace lo mismo pero bien. El problema es que para que nos demos cuenta de ese daño en torbellinos, tanto del escalado de la reacción de torbellino, que escala con el nivel del personaje, hay que gastar recursos para subirlo al 90, como el talento donde viene reflejado también el daño adicional de torbellinos y electrocargados en base a los puntos de noctambulismo de IFA, está también reflejado en el talento, que también es el que cura, y aparte este daño adicional depende de la C2, que ahora hablo de ella, para bufar más aún los torbellinos y electrocargados, y se han encargado de calcularlo bien, y además aquí dice cada punto de noctambulismo que tengan todos los miembros del equipo, para que lo juegues con Ororón, para que juegues IFA Sombra Verde, Ororón, set de Pergamino de Natlan, y active el máximo de bufos a electrocargado y a torbellino, además de que también Ororón da bufos electrocargado, para que con 2 4 estrellas, entre ellos Ororón, que fue gratis, tengas, digamos, otro equipo, muy entre comillas, de Taser, el famoso antiguo Sakarosa Taser, pero en este caso con IFA Ororón, IFA estando en campo haciendo torbellinos, teniendo que subirlo a nivel 90 y dependiendo un poquito de esta C2. Ese sería el punto óptimo realmente, que es la parte mala de IFA, entre comillas, y un poco el gasto de recursos. Ahora, ¿cómo funciona este señor? Talentos. El ataque normal, o sea, la habilidad elemental que está aquí, que es la bala medicinal que vas golpeando, le ocurre como a Kinnich o a Mualani, en la mayoría de personajes de Natlan, como la propia Arconte. Y es que aunque vaya y esté en campo y todo lo que golpea se considera daño ataque normal y activa a Shinkyu y a Yelan, que esto es muy bueno, cosa que no hacía Mizuki,
resulta que está en su habilidad elemental. Luego, su ulti no hace falta subirla porque solo te aumenta el escalado de daño y el va torbellino, con lo cual, dentro de lo que cabe IFA, aquí compensa el gasto excesivo de recursos y se juega 1-10-1 en el futuro. Y su habilidad elemental tiene tanto el escalado del ataque normal que golpeas, que es la bala, que se considera daño ataque normal, pero realmente el daño que quieres hacer es de torbellino porque vas triple maestría además, como la curación que haces a todo el equipo, que es lo que compensa jugar con Furina, pero lo que hace que vayas triple maestría y que tengas que subirlo al 90 para escalar de torbellino, y esta elemental al 10, bueno, al 9 más 3 del talento 12, para que esa curación te compense al equipo, está en su habilidad elemental, con lo que principalmente se puede jugar 1-9-1 o para los main IFA 1-10-1. Su ulti, como digo, solo te aumenta el escalado de daño adicional, que no vas a daño porque no vas con probabilidad ni con bono Nemo, vas a torbellino y el torbellino utiliza la maestría total del personaje y su nivel, de ahí el nivel 90. 1-10-1, 1-9-1. Ahora, la ulti es la que junta, y para que entendáis, es como la ulti de Lanjan, junta bien, tiene un par de hits a Nemo y junta en el centro, tiene coste de 60, pero tiene dos ventajas esta ulti con el coste de 60, y tiene ambos cooldowns de 15 y este 7.5, pero se puede adaptar a rotación de 15 como cooldowns entre comillas de Arconte. Dos ventajas de la ulti que es la rápida a explicar. Número 1, que la C1 te da 6 de energía elemental una vez cada 8 segundos, con lo cual si te pasas en campo más de 8 segundos con IFA, restauras 12 puntos de energía elemental. Eso hace que su ulti en todos los casos a partir de la C1, que si habéis tirado en este banner tendréis C1 de IFA, tenga un coste de 48 realmente, que es menos de los 60 que pone. Muy buen punto a favor para tirar esa ulti, spamearla y no invertir en mucha recarga de energía. Punto a favor número 2. Si por algún casual y por el motivo que sea, metéis a IFA con el set de pergamino, recordad que usar el set de pergamino también te restaura por cada burst noctámbulo 6 de energía. Si vas con Silonen en el equipo, no recomendable, 12. Entonces, 6 menos de energía hace que la ulti con set de pergamino pase a coste de 42. De los más bajos del juego, que son los costes de 40 que tienen Diluc, Xiongyu y muchos otros personajes como Keqing también, por ejemplo, etc. Con lo cual, un 4 estrellas con coste de 42 técnicamente, o de 48 a partir de C1, 42 con C1 y pergamino, lo hace súper viable porque no hay que buscar en su stat recarga de energía, hay que buscar maestría. Y ya, hace su build hasta más sencilla que la de Kazuha, que al menos hay que buscar maestría. O sea, recarga de energía para la ulti, perdón. Luego, la elemental, que es la única que se sube, es donde está registrado todo. Principalmente la curación al equipo para combinarse bien con Furina en equipos de electrocargados, ya que su best in slot es Ororon, IFA, por el tema de que a más puntos de noctambulismo, más cargas de estas que dice aquí de... ¿Cuál es? La de marca tranquilizante, aprovechar enfermedades... Fundamentos de rescate. Esos son los stacks que te dan más daño de electrocargado y de torbellino. Y la que hace que te quedes en campo más tiempo y escala ese daño que te da igual porque es daño torbellino. Pero principalmente subir la elemental te permite dar más curación para combinar bien con Furina, que es su best in slot. Como decía, Ororon, IFA, Furina. ¿Qué hace la elemental? Pues está en cooldown porque estaba haciendo cosas antes del vídeo, pero básicamente te subes, es la exploración también, que puedes dashear y todo. Es cómodo, es una especie de chasca free to play, con poquito cooldown además, como podéis comprobar. Puedes llevar sacrificio, lo que se da el cooldown de tu elemental. Y aparte, esto hace que se hace así. Y apuntas, al igual que chasca, es un chasca pequeño free to play. Esto es su forma carry en campo. Pero esto es lo que hace torbellinos. Esto es lo que activa todo lo demás y es para que me entendáis, los que habéis jugado desde la 1.0 sacaros a Taser, pues igual pero mejor, porque hace torbellinos y la ulti junta medio decente. Ese es el kit. Ahora, los talentos. Se empieza con la ulti y luego la elemental para rotar cuando jugamos con IFA dentro del campo. Cuando jugamos con IFA fuera del campo hacemos elemental un básico ulti, o sea, elemental un básico cancelamos ulti y ya está, para jugarlo soporte, para activar el set y todo lo demás. Primer talento. Por cada punto de bendición noctámbula ganas un punto de fundamentos de rescate. Por más cada punto de fundamento de rescate aumenta el daño de la reacción de torbellino y electrocargado. Punto. La C2 mejora mucho esto. Luego, es un talento de ascensión. Cuando un personaje cercano del equipo causa una explosión noctámbula, siempre teniendo un personaje nato en el equipo, la maestría de IFA aumenta 80 puntos 10 segundos. Y otra constelación que es la C5, que es la que os dije, la C4, perdón, que os hablé mucho de ella por la ulti, que te da otros 100 de maestría a IFA. Hay un problema y es que esto podría haber sido, y en algunas versiones de la beta lo fue, también un bufo de 100 de maestría al equipo, pero no quisieron hacerlo tan roto y simplemente aprovechamos el bufo a la reacción de electrocargado y de torbellino y jugamos a IFA con electros y con hidros, principalmente Furina y Ororon, que es el best in slot. Y luego, talento mucho texto de Natlan para el tema de la transmisión noctámbula y cambiar entre personajes.
talento de campo, que es el pasivo típico, que es para curar al equipo y ya está, no tiene mucho más. Ahora, constelaciones, los que habéis tirado por IFA o por Scofire y Navia y habéis sacado dupes de IFA. También es fácil porque os lo has explicado por el camino. La C1 hace que si estás en campo generas 6 puntos de energía y a 8 segundos después 6 más, pasas de coste 60 a coste 48, pero fuera del campo lo activas una sola vez, con lo cual pasas de coste de 60 a coste de 54, pero llevarás pergamino, que son otros 6, con lo cual pasas a coste de 48, exactamente igual. Si estás en campo con pergamino, son 12, bueno, es 8, o sea, son 12 aquí y 6 del pergamino, lo que hace coste de 42, lo que explicaba antes. La C1 interesante, más energía en resumen. La C2, la que yo considero importante de verdad y la que combina con el Ron muy bien y la que aumenta mucho más el daño de torbellino y de electrocargado para estos equipos que son los que inicialmente se pensaron para Mizuki y Mizuki fue un fracaso. Pues bien, cuando IFA está en bendición octámbula obtiene 4 puntos de fundamentos de rescate. Por cada punto de octambulismo que tengan todos los miembros del equipo en conjunto por encima de 60. De aquí combinarse muy fuertemente con Ororón. Además aumenta en 50 el límite de puntos de fundamento de rescate que puede obtener IFA. Aquí se vuelve bastante más poderoso. La C3 es la elemental más 3 si no recuerdo mal, efectivamente para curar más, para combinar mejor con Furina básicamente, porque cura todo el equipo y no tiene límite, al contrario que Mizuki, que es un personaje con límite de 70% de vida como Bennett. La C5 es 100 puntos más de maestría al propio IFA para más daño de torbellino. Y que tu ulti dura 3 segundos más en campo, entre el tiempo de casteo a ser un 4 estrellas y demás son 4 segundos y medio en total. Tienes una ulti que se queda juntando en campo 4 segundos y medio de forma eficiente y bien. Venti son 8, que es un poco más, pero Venti levanta e IFA no, que esto es lo que explicaba yo muchas veces. ¿Qué hace Venti al final? Genera energía para el equipo, te junta a los enemigos a medias y activa el set de sombra verde. IFA hace esta función de juntar, de bufar al equipo, aunque solo sea para una reacción, no genera mal. Y la forma de juntar sí es 100% eficiente, aparte de activarte tanto el sombra verde como el pergamino. Por eso lo comparo con Venti, porque como soporte 4 estrellas fuera del campo, hace su trabajo bien. No es increíble, pero bien. Esto es la elemental más 3, o la última, esto es la última más 3. Y la C6, que es la que no tengo, son más hits para hacer más torbellino y curar más. Dice, en mucho texto, al mantener pulsada la habilidad elemental para ejecutar un disparo auxiliar, es decir, el modo carry básicamente, IFA tiene un 50% de probabilidad de disparar una bala medicinal adicional que inflige daño a Nemo, 120% del ataque de IFA. Da igual, porque son torbellinos, vas triple de maestría para torbellinos, bla, bla, bla. Este daño se considera daño de ataque normal, como todos, y mientras no está en combate, el consumo de puntos de octambulismo y flojisto de la bendición octámbula IFA se reduce en 20. Esto es para explorar, básicamente. Bien, fácil. Esto es que en campo genera un 50% más de generar una bala adicional, una sí, una no, para que entendáis, cuando hay 50%, y esa bala hace un torbellino adicional y aparte también te hace el stack de curación a los personajes fuera del campo y a IFA, con lo cual es su misma mecánica pero mejor, más eficiente, más torbellinos y más ticks de curación para combinar mejor con Furina y pues efectivamente jugar IFA, Furina, Ororón y otra cosa, Beidou, Fischl, Jelan que se activa perfectamente, cosa que Mizuki no hacía, Shinkyu y lo que tú quieras básicamente. Este es IFA, sets, triple maestría con no tanta recarga como Kazuha, sombra verde, o triple maestría con no tanta recarga como por ejemplo Citlali con set de pergamino. Spoiler, el día que meta los malditos presets, y dejar en los comentarios por Dios presets para el algoritmo, le pasas el propio set de Sakarosa o Kazuha porque es el mismo, o le pasas el mismo set de Citlali, porque Citlali va a pergamino, triple maestría con recarga, y es lo mismo que usa IFA cuando quieres jugarlo pergamino. Entonces, presets, por Dios, este señor sí que requiere rotar set de Kazuha o de Citlali y los tenéis equipados seguro quien tenéis a los dos personajes. Ese es el set, no requiere más y no requiere tanta recarga porque el coste real, si tienes T1 o set de pergamino, al final en cualquier caso es cerca de 48, 42 con todo activo, a lo malísimo 54, con lo cual requiere 160 de recarga en su stats. Es cómodo, es muy cómodo con muy poco coste de ulti realmente. Y luego, las armas. Pues bien, os diría que se divide en dos, fuera y dentro del campo. Fuera del campo, y si el carry va a utilizar ataque y se combina con Ororón, que también da ataque al personaje en campo y toda la historia, pues puede usar el cazador de dragones para pasar ese ataque al personaje en campo. Es un soporte fuera del campo 4 estrellas versátil, pues como lo puede ser Lan Yan. Lan Yan activa el sombra verde, te pone escudo, pasa cazador de dragones. El IFA no te activa sombra verde, pero buffa el daño de electrocargados. Si el equipo se basa en electrocargados con un carry use ataque, pasa al cazador de dragones y activa o el sombra verde o el pergamino. Ventaja frente a Lan Yan a cambio de no tener escudo. Son muy parecidos y rotación de 15 de este señor también para estar fuera del campo. Entonces, fuera del campo, si es un soporte que lleve pergamino o sombra verde,
junte, cosa que no hace del todo bien Lanyan. Lanyan sí lo hace con la ulti, pero ya, este señor con C4 junta 4 segundos, que es mucho mejor. Y el carry usa ataque, cazador de dragones. Si estamos en campo, en este caso cambia un poco. Como estamos en campo y hemos dicho que literalmente lo que va a hacer él en campo es el daño de torbellino y curar al equipo, yo recomendaría 100% el sacrificio. Tanto por darte una segunda elemental para quedarte más tiempo en campo si quieres, aunque la rotación es de 15, como por la maestría adicional y literalmente siendo personaje en campo que va electrocargados, diría que al 100% de veces hay que explotar las armas de maestría en caso de tener armas de maestría 5 estrellas. Si no es sacrificio, que es el arma 4 estrellas que más maestría da del juego y sale en cualquier momento, os diría que el sueño de las 1000 noches de Nahida o el arma de Citrali que da 365, que es el arma que más maestría da actualmente un personaje del juego. Y técnicamente, aunque no actives la pasiva del 28% de daño infligido al personaje protegido por un escudo en campo, tienes la máxima maestría posible que te da un arma. Pero si no, por defecto de todo esto, sacrificio. Y es así de fácil. ¿Qué hay que buscar? Pues toda la maestría que podáis. Subir a él al 90, que es el problema cuando está en campo, porque el escalado de torbellino asciende con el nivel de personaje y maestría total. Y para curar al equipo y combinar bien con Furina, hay que subir la habilidad elemental también el máximo posible que podáis, porque si no se nota bastante, aún teniendo constelaciones como tengo yo, se nota bastante que no terminéis de curar bien. Hay que maxear esto y te obligan a gastar esos recursos del nivel y de un talento por lo menos, si lo quieres jugar en campo. Fuera del campo, activa bien el set, activa bien el cazador de dragones fuera del campo en caso de que funcione bien, así que fuera del campo, como soporte se puede quedar al 70. Si tenéis también el set de pergamino, igual, fuera del campo, sin el nivel, activa todo bien y no hace tanta falta daño a torbellino, porque no deja torbellinos fuera del campo como un sub DPS. Poquito más. Este es el señor IFA. Digo yo que para cuentas nuevas va a ayudar bastante. De hecho, para los equipos siempre donde hubiese una Anemo, normalmente lo que hace Kazuha, que junta bien, mete sombra verde y bufa el daño elemental del equipo. Y no tengo un Kazuha, el IFA puede ser fuera del campo un mini Kazuha en competencia con Lanyan, que son como un soporte Anemo que ayuda mucho al equipo. Y luego dentro del campo, como expliqué, es el Power Creep de Sakarosa Taser dentro del campo, porque tiene rotación de 15, beneficia más el daño del equipo, combina con Furina, cosa que Sakarosa no, etc. Y es un Mizuki bien hecho, básicamente. Que Mizuki también fue el intento de mejorar Sakarosa Taser. En este caso, Sakarosa Taser, pues lo siento por Sakarosa, un equipo donde se quedó desplazada, tiene rotación de 20, con lo cual sucumbe un poquito ante Lanyan e IFA como soporte 4 estrellas fuera del campo. Dentro del campo, IFA mejora Sakarosa Taser, mejora a Mizuki y en mi opinión fuera del campo hace algo muy parecido a Venti con la ventaja de que es 4 estrellas. Así que, poquito más. Esta es la build del señor IFA. Espero que disfrutéis muchísimo, recomendársela a vuestros amigos, compartirla por todos los grupos para que lo vea más gente y aprenda a construir a este señor bastante bien, aunque es intuitivo y fácil dentro de lo que cabe. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, mini minis y chaito.